Familia Gadu, sean bienvenidos nuevamente a otro video más. El día de hoy nos encontramos en el taller del maestro Fulgencio Lazo. Maestro, si gusta presentarse ante nuestro público. Hola, mucho gusto y buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fulgencio Lazo. Yo soy originario de muy cerca de una ranchería que se llama El Paraíso, cerca de Matías Romero. Mi mamá es de la zona zapoteca de un pueblo que se llama Yalala y mi papá es de la zona mixteca, de la Mixteca Alta. Y ya, pues yo crecí aquí en la ciudad de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca. Maestro, pues es un gusto tener el placer de poder platicar con usted. Una pregunta muy recurrente que le hago a la mayoría de los artistas y también se la voy a hacer a usted. Para mí llegar al nivel o al grado de pintar como ustedes, considero que se necesita estar en un estado del ser. ¿A qué voy con esto? En el que nuestros pensamientos van en conjunto con nuestras acciones para así poder plasmar un sentimiento. Ajá. ¿Usted cómo logra entrar en ese estado del ser? Pues primero yo fui a la Escuela de Bellas Artes. Claro. Yo estudié en una generación entrando de 1985 al 89. Estudié bajo el maestro Takeda, él fue uno de mis maestros, y la especialización que yo hice fue dentro de la gráfica. Entonces trabajé mucho tiempo la gráfica y fue un proceso un poco continuo, o sea, estudié 4 años con él, después me dio la oportunidad de salir, de emigrar para ir a Estados Unidos y continuar ahí unos estudios muy específicos de litografía. Después pues ya terminé y empecé a tratar de crear un poco lo que es toda la gráfica, y después de unos años ya me metí más en la pintura y empezar a tratar de buscar un camino, un lenguaje dentro de la pintura, cómo manifestar un sentimiento propio dentro de la gráfica o la pintura. Entonces a través, creo, de los años y de la constancia y del trabajo vas encontrando tu propio camino como ser humano, como persona, y tratar de buscar una manera de cómo tú te puedes comunicar a través de ciertos materiales dentro de la cuestión artística, ¿no? Como la escultura, la cerámica o la pintura. Inicialmente usted comenzó con el grabado, ¿no? Sí. De ahí fue migrando a lo que viene siendo la pintura y después la escultura, ¿no? Ajá. Pero algo muy peculiar también considero que puede ser un inicio de todo esto en su carrera artística. ¿Considera que fue parte de que usted haya migrado de su pueblo, de sus raíces, para poder abrirse camino a nuevos mundos? ¿O normalmente es algo que ya traía? Pues definitivamente yo creo que haber tenido yo esa oportunidad de emigrar y de salir de Oaxaca, yo creo que me abrió mucho mi panorama para entender bastante de dónde vengo yo, de mi cultura y todo eso. Y esa nostalgia de estar fuera de tu tierra, de tu comunidad, de tu gente, de tu país, te hace tener otra perspectiva de vida y entender muchas cosas, ¿no? De qué tan importantes son las cosas culturales, como la comida, la lengua, la música, la vivencia. Nuestra gente te hace ver y te hace valorar lo importante que tenemos nosotros como oaxaqueños viviendo fuera. Y ya llevarlo en la parte de las cuestiones de las técnicas artísticas, pues yo estando fuera, pues me dediqué mucho a la gráfica, mucho a la litografía, al grabado en metal y grabado en madera. Y ya lo hice como 10 años y posteriormente ya empecé a meterme un poco en la cuestión de la pintura. Y ahorita estoy haciendo un poco de escultura, un poco de cerámica y metiéndome más en donde yo radico. Yo vivo en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Ahí ya tengo ya casi 35 años viviendo. Y más estoy haciendo también cosas de arte público. Entonces, tratando de llevar esos pensamientos de cultura a una cuestión más pública en metal. Ok. Sí. ¿Considera que le ha sido difícil ese camino de primero migrar de su pueblo a la ciudad y después de la ciudad a Washington? ¿Cómo ha sido ese proceso para usted? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado? Pues sí, definitivamente, ya sabes, a veces cuando uno nos toca emigrar, yo creo que definitivamente sí tiene sus consecuencias y es duro, ¿no? Porque
cuando estás en tu tierra, pues ¿Iba es con muy... una idea en específico? ¿Iba con una idea en específico? O... Sí, o sea, yo realmente cuando emigré iba yo con una beca, ¿no? Para estudiar litografía, porque la idea era de que yo me fui 6 meses para estudiar litografía y venir a Oaxaca para dar clases en la Universidad Benito Juárez. Estoy hablando del 85 al 90. Sí. Los japoneses habían donado unas prensas litográficas. Okay. Entonces la idea era de que yo me especializara en Estados Unidos como litógrafo y venir y encargarme de taller de litografía. Pero pues las cosas cambiaron, las cosas uno a veces no las prevé y mi esposa, que es originaria de allí, la conocí en esos tiempos, entonces tuve que regresar a Seattle para empezar a hacer una vida con ella, ¿no? Y eso fue lo que cambió mucho. Y claro, siempre es difícil empezar a vivir en otro país por cuestiones de la cultura, ¿no? Empezando con el idioma, que uno no lo habla. Yo tuve que empezar a aprender el inglés, empezar a entender un poco la cultura norteamericana, la cuestión de la comida y las cosas cómodas que a veces uno tiene en su país de origen, ¿no? A veces cuando estás en tu país de origen, pues tienes todo relativamente a la mano. Tienes a la familia, tienes la comida, tienes los amigos, y fuera, pues, estás privado de un poco de eso, ¿no? Porque tienes que empezar a integrarte a una nueva sociedad y empezar a tratar de entender esa nueva comunidad, ¿no? Donde estás. Pero pues afortunadamente hay muchísima gente inmigrante en donde nosotros vivimos, gente de Oaxaca, gente de México, gente de muchos países. Entonces eso yo definitivamente, las cosas positivas que me ha dado viviendo en el extranjero es siempre aprendiendo de estas nuevas culturas. Sí. Y a veces yo las comparo con nuestra propia identidad cultural que tenemos, y eso te hace entender a otras culturas y aprender, y cómo con esa diversidad cultural que tenemos allá, donde tenemos mucha gente de Asia, mucha gente de África, mucha gente de Latinoamérica, incluso mucha gente de Europa también. Entonces eso te hace ver otro panorama y entender un poco de cómo es esa riqueza cultural en todo el mundo. Y te sirve mucho en la pintura de cómo vas a empezar a manifestar tu obra, ¿no? Sí, tu pintura. Arte, cómo representarla. ¿Considera que el amor juega un rol importante en el arte, en su arte? ¿El cuál? El amor. Sí. Debido a que usted me comentaba que debido a que conoció allá a su esposa, fue que regresó, ¿no? Decidió irse. Sí, definitivamente, ¿no? Esa situación que me dio de haber encontrado a mi esposa y enamorarme en ese momento de allá me hizo... Vista, ¿Perdón? ¿Lo describiría como amor a primera vista? O, no, yo creo que se dio, nos conocimos y nos entendimos, y eso finalmente yo creo que cambió totalmente mi rumbo personalmente para radicar en Estados Unidos y empezar a hacer una vida allá, ¿no? En el exterior. Y pues ya después de vivir tantos años allá. ¿Cuánto tiempo lleva con ella? Tengo 35 años. 35 años. Entonces, y ahí lo que hemos estado haciendo mucho es tratando de, ya viviendo mucho ahí con toda la gente inmigrante que tenemos, y yo también me considero también una persona inmigrante y un pintor inmigrante. Entonces, tratar de entender muchas cuestiones culturales que nosotros como oaxaqueños, como mexicanos tenemos, y cómo las quieres mantener viviendo en el exterior, ¿no? Viviendo fuera, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho como ser humano, tratar de entender, y cómo poniendo un poquito de mi parte para tratar de hacer una comunidad de oaxaqueños, de mexicanos, y tratar de mantener, de promover, de compartir nuestra riqueza cultural que tenemos como oaxaqueños. Entonces, organizamos ahí a la comunidad para hacer diferentes cuestiones de la justicia social, ¿no? Sí. Como inmigrantes podemos integrarnos un poco a la vida cultural de ese país, ¿no? En este caso de la ciudad o del estado de Washington, ¿no? Y de ahí, como más o menos con todas esas cuestiones culturales, tú puedes tratar de hacer o crear tu propia obra, ¿no? Y a qué camino le quieres dar y por dónde lo quieres llevar, por las cuestiones más de la justicia social, de la cuestión cultural. Entonces es como un abanico cultural que se me presenta para tratar de ver qué caminos, y aparte también un poco de
pensar mucho, como hay una diversidad cultural, te digo, para dónde quieres llevar tu obra, ¿no? Y con qué manifestaciones quieres presentar tu obra. ¿A usted cómo le gustaría representarla o cómo la representa más que nada? Pues ahorita todavía, a pesar de que ya tengo muchos años pintando y todo eso, todavía tengo muchos conflictos para tratar de entender bien la pintura, para dónde quiero ir con mi pintura o qué es lo que quiero manifestar, ¿no? Y a veces agarro proyectos para tratar de ser un poco más simple. Por ejemplo, a veces toco ciertos temas por ejemplo, hubo un tema de los niños migrantes, ¿no? Cómo los niños migrantes a veces son traídos por las familias y todo lo que conlleva traerlos desde sus países de origen y llevarlos a Estados Unidos de maneras legal o de manera ilegal. Entonces todo eso lo que ocasiona, siendo un niño, cómo yo lo veo y cómo lo quiero manifestar. Entonces, pues son temas muy interesantes, son temas muy políticos y yo creo que es bueno a veces de tocar esos temas, ¿no? Pero sí trae sus contradicciones. Es una búsqueda constante, ¿no? Sí, o sea, por decir algo, como dices, son búsquedas constantes y como te decía, a veces agarro esos temas muy específicos, pero sí en cuestiones generales, o sea, siempre estoy tratando de motivarme y de entender que proveímos nosotros, o yo vengo de una cultura muy rica y cómo más o menos vas a llevar esas cuestiones culturales viviendo fuera, ya sea en la tela o ya sea en un grabado o ya sea en una escultura, ¿no? Entonces tocando, como te digo, esa riqueza cultural como la música, la danza, la comida, ¿no? El idioma. Algo que se haya quedado muy marcado en usted de lo que vivía en su pueblo, que lo traigan a su pintura, que le guste mucho. Pues más que nada lo que dices ahorita, por ejemplo, fue más que nada porque realmente yo no crecí en el pueblo donde yo nací. A mí me trajeron creo que 2, 3 años. Entonces, más que nada yo crecí en la ciudad. En la ciudad. Entonces, pero en la ciudad crecí rodeado de una cultura zapoteca, en la cual tenían pues toda su cuestión cultural, ¿no? Como la música, la danza, la comida y todo eso. Entonces, de eso más que nada me enriquezco para tratar de llevar o tratar de buscar ciertos elementos que pueda yo utilizar dentro de mi pintura, ¿no? Que es principalmente todas la diferencia de las vivencias en mi trayecto como persona, y a veces agarro ciertos temas, como te decía anteriormente, a veces agarro temas de mi época infantil. Nosotros venimos de familias de costureros, entonces he tocado el tema de la costura, ¿no? Como los niños, cuando nosotros crecimos, nosotros éramos parte de ese proyecto de la costura. Entonces aquí se acostumbra que toda la familia entra en la producción, ¿no? Entonces los hijos, los papás, todos, entonces uno empieza a trabajar desde niño. Entonces, ¿cómo más o menos llevar esa experiencia que yo tuve en la niñez, en la cuestión de la costura, llevarlos en la pintura? Como ahorita en algunos cuadros que ves aquí son temas que tienen que ver con los hilos. Entonces ves mucho la cuestión de los puntitos que son los hilos, de los niños que están trabajando, al mismo tiempo escuchando música. Entonces agarro ciertos elementos que tienen que ver con esa época de mi infancia que se vivió con la cuestión de la costura. Entonces ese es otro tema. Y así voy agarrando ciertos temas que me van enriqueciendo para tratar de seguir manteniendo, ¿no? Y ya las cuestiones de las técnicas, pues las técnicas son realmente, yo pinto es acrílico sobre tela, ¿no? Entonces es su base de agua, entonces y tengo una manera más o menos de cómo con el tiempo he ido aplicando el acrílico y es muy básico lo que yo hago. Principalmente yo, hablando ya de la técnica, yo agarro la tela, le echo bastante agua a la tela, dejo caer los colores y dejo que el trabajo, que empiece a trabajar entre la fusión del color del acrílico con el agua, empieza a trabajar y así aplico, ya que se seca, empiezo a aplicar diferentes colores encima de las telas hasta hacer como 5 o 6 diferentes capas de tonos de colores y ya de ahí ya empiezo ya a sacar líneas y a meter
ya la forma realmente que quiero sacar, ¿no? Pues es muy práctico y muy simple, ¿no? La técnica no es tan complicada, ¿no? Y en todo este proceso de ser artista, ¿ha sido apoyado por su familia? ¿Fue apoyado por su familia o fue una brecha un poco difícil de sobrellevar? Sí, yo creo que eso, como dices, cuando yo entré a Bellas Artes, realmente no hubo, por parte de mi mamá hubo el apoyo. Ella no sabía mucho de qué era ser un artista o qué era ser un pintor. Simplemente por intuición de madre, que siempre nos apoyan, dijo, pues tú ve y trata de estudiar y sacar lo que estás estudiando. Y por parte de mi papá, él sí sabía un poco lo que significaba ser un artista. Y se tiene o está esa manera de pensar que los que se dedican a las artes plásticas o los que se meten a las artes realmente se van a morir de hambre porque no hay un futuro, ¿no? Entonces mi papá estaba muy angustiado y en vez de recibir un apoyo, pues fue todo lo contrario. O sea, él me retiró su apoyo, me dijo que eso no traía cosas buenas y que no me iba a llevar ningún camino. Entonces, pero en fin, con el apoyo de mi madre yo terminé la universidad, y el apoyo también fuerte que me dio en ese momento fue el maestro Takeda, que yo trabajé con él en su taller. Entonces estuve ahí 3 años y por medio de él yo tuve un apoyo de él para salir al extranjero. Entonces todo eso pues me ayudó, pero sí realmente dentro de la familia yo vengo de clase trabajadora. Entonces a veces el concepto de las artes plásticas o de los artistas o de los pintores a veces se tiene un prejuicio, pues, ¿no? De que la gente que se va a dedicar a las artes va a estar batallando, va a estar sufriendo. Entonces eso, pues se entiende un poco el pensamiento de los papás, ¿no? De que quieren una seguridad de los hijos, entonces se angustian, se preocupan, pero y hasta la fecha sigue pasando, ¿no? O sea... Sí, digo, yo no tengo, por ejemplo, la fortuna de ser padre aún, pero sin duda me gustaría. Pero usted, me refiero a que ya tiene a sus hijos, pues entiende también esas mismas preocupaciones, ¿no? Ajá, sí, como dices, o sea, de parte así, contestando tu pregunta, o sea, por parte de la familia, pues hubo poco apoyo porque realmente a veces no se entendía bien qué era lo de las artes plásticas o qué es ser un pintor o un artista, ¿no? Y ya ahorita, pues a través de los años, pues ya se consolidó un poco de que yo creo que el apoyo que se debe dar a la gente que se quiere dedicar a las artes, ya sea la música, la danza o las artes plásticas, lo que sea, yo creo que definitivamente se le tiene que dar un apoyo porque realmente yo creo que todos pueden tratar de manifestarse y poder vivir de sus artes si son constantes, ¿no? O sea, dentro de la música, pues mucha gente vive de la música, ¿no? Y dentro del teatro también, dentro de la música, dentro de las artes plásticas. Entonces, pero siempre hay ese prejuicio un poco, ¿no? De que a veces la gente que se dedica a las artes plásticas, pues no hay mucha seguridad y se preocupan nuestras familias, ¿no? Sí, pero normal. Pues eso fue mi caso, ¿no? ¿Cómo describiría su proceso de todos estos años que lleva usted pintando? Pues yo creo que el proceso definitivamente, yo creo que sería una constancia y un compromiso que tú tienes que tener con tu pintura, ¿no? O sea, si tú tienes ese compromiso de tratar de crear una disciplina y una constancia, esas dos cosas son totalmente elementales para llegar a tener un éxito, ¿no? Entonces, a través de todos los tiempos, yo creo que eso es lo que ha definido, y después las relaciones, los amigos y todo eso, pues ya se vienen dando toda una cuestión de exposiciones y exponer todo tu trabajo, pero definitivamente yo creo que es eso, ¿no? La constancia y el compromiso que debes de tener con tu trabajo para que realmente florezca donde quiera que estés, ¿no? Maestro, para concluir esta plática, me gustaría que, bueno, si también es de su agrado, algo que le gustará decirle a nuestra comunidad, sobre todo, más que nada, porque considero que en la actualidad vivimos en una época en la que la inmediatez a veces gana, ¿no? La urgencia, y justamente
su trabajo de muchos años no lleva 1, no lleva 2, ni siquiera 5, me explico, es una carrera y un trayecto bastante largo, bastante extenso, y que al final, como usted mismo dice, ¿no? A pesar de todo este tiempo ya transcurrido, aún cuesta darle todavía ese sentido, ¿no? Y va en esa búsqueda constante. Pero sobre todo, más que nada, nuestra comunidad, ¿no? Que guste decirle algunas palabras, motivarlos, o simplemente algo que quiera decirles. Pues yo creo que 2 cosas. Una es, por ejemplo, lo que yo podría decir en mi experiencia para las nuevas generaciones que se quieren dedicar a las artes plásticas. Yo creo que eso es muy bueno, y viviendo en Oaxaca yo creo que se ha cubierto esa parte, ¿no? Tenemos muchísimos jóvenes dentro de las artes plásticas, muchos jóvenes que están teniendo mucho éxito, y se refleja mucho en su constancia de su trabajo, en la responsabilidad de su trabajo, y ese es el fruto que se ha hecho. Está floreciendo mucho en Oaxaca ahorita la cuestión de la gráfica, ni se diga, la cuestión de la pintura, ni se diga, o sea, y también lo otro que me hace sentir muy contento es que muchas mujeres están naciendo pintoras en los últimos años, ¿no? No sé si puedo decir en los últimos 10 años se ve ya la presencia, no suficiente, pero ya se ve mucha presencia de la mujer. Yo creo que falta todavía más, pero ya tenemos muchas compañeras, muchas maestras que están dedicándose a las artes, que están haciendo sus equipos, que están haciendo sus grupos y están saliendo ya a la luz pública. Entonces, y eso es el reflejo de la constancia de la gente que se está haciendo comprometida en las artes plásticas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy bueno de aplaudir, ese fenómeno que se está dando aquí en Oaxaca. Y eso hace nutrir mucho pues a todos nosotros que estamos en las artes, ¿no? Y a los propios jóvenes, ¿no? Porque todos nos estamos de alguna manera nutriendo de la pintura oaxaqueña, ¿no? Y todos nos estamos nutriendo de la pintura también a nivel nacional y a nivel internacional. Oaxaca está recibiendo a muchos pintores que están llegando a vivir aquí en nuestra ciudad, de la Ciudad de México, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces eso hace mucho enriquecer la pintura oaxaqueña, porque ve uno otras técnicas, otros estilos, otros pintores, otras maneras de pensar, y yo creo que en esa combinación se hace como un abanico de diferentes experiencias de vivir. Entonces ves buenas propuestas, ¿no? Hay unas propuestas que se están viendo muy buenas de los jóvenes, y yo creo que eso es muy bueno, y que no se veía hace como 30 años, ¿no? Sí, porque no, hace 30, 35 años, cuando nosotros estábamos empezando, o sea, la comunidad artística era más pequeña. Y ahorita, pues, creo que en cada esquina de la ciudad de Oaxaca ves muchos talleres de producción, ¿no? Muchos jóvenes que están tratando de buscar una identidad propia dentro de la gráfica, dentro de la pintura, incluso todos estos artistas y jóvenes que están haciendo, que se le puede decir como el arte público, en las paredes, en todo eso, dentro de la gráfica es muy bueno, porque es una nueva propuesta, ¿no? Y de ahí siempre salen nuevas cosas o nuevos proyectos. Entonces eso yo creo que trae muy buenas cosas para toda la comunidad oaxaqueña, ¿no? Sí. Maestro, para concluir también, ¿a usted le gusta pintar normalmente con música? ¿Le gusta pintar solo? ¿O pinta acompañado? ¿O cómo es su proceso para llevar a cabo estas obras? Pues realmente todo mi proceso siempre ha sido solitario. O sea, poco hago yo proyectos de murales, en la cual se invitan a compañeros. La mayor del tiempo lo paso solo en mi estudio y trato de enfocarme mucho en los proyectos. Y cuando estoy en Oaxaca, pues aquí paso bastante tiempo en el estudio, y cuando estoy en el extranjero, pues también allá. Y mucho, pues yo pinto bastante con música, y mucho de la música que me gusta es la música de la trova. Y la música tradicional de la sierra, que le llamamos la música de banda, pero no la música de banda del norte, sino la música de los pueblos. Entonces es música tradicional. Entonces eso ha sido también la música una fuente de inspiración. Y como al escuchar la música te sensibiliza para ti, para tratar de sacar nuevas ideas, ¿no? Entonces va ligado mucho siempre mi trabajo con la cuestión de la música.
Entonces, pero sí, en base a tu pregunta, pues yo pinto mucho así y realmente paso también mucho tiempo en el estudio, pues yo solo nada más pintando y creando también mis cosas, ¿no? Maestro, muchas gracias por tenernos el día de hoy aquí en su taller. Espero les haya gustado esta plática. Gente, si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal y próximamente nos estaremos viendo nuevamente en otra plática más. Cuídense, bye bye. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias, maestra.